Lo que comenzó como una renovación tranquila y sin incidentes dentro de los aposentos privados del príncipe Andrés, se convirtió en un hallazgo tan inesperado que sacudió a toda la casa real hasta sus cimientos. Los trabajadores habían recibido instrucciones de retirar los paneles de madera de la pared en lo que debería haber sido una tarea de mantenimiento rutinaria. Sin embargo, en el momento en que se soltó la última tabla, algo oculto, algo que nadie debía haber visto jamás, emergió desde detrás de la pared del dormitorio. En un instante, las llamadas telefónicas susurradas rebotaron por los pasillos, se convocaron reuniones de emergencia a puerta cerrada y un silencio atónito y sin aliento descendió sobre el Palacio de Buckingham mientras los funcionarios intentaban comprender qué era lo que había estado oculto durante tantos años. ¿Era simplemente una reliquia olvidada, un escándalo enterrado, o algo mucho más inquietante? Fuera lo que fuese su descubrimiento, dejó sin palabras incluso a los miembros más inquebrantables del círculo real. Lejos de Londres, el invierno apretaba sus garras sobre los Alpes suizos en febrero de 2023, cubriendo Verbier con su familiar velo de quietud blanca. La nieve amortiguaba cada sonido transformando el exclusivo pueblo en un retrato congelado de lujo y aislamiento. Entre los grandes chalets propiedad de magnates industriales y multimillonarios, una residencia destacaba no por su belleza, sino por la sombra de controversia que se había aferrado a ella durante años. Esta era la villa vacacional del príncipe Andrés Duque de York, una opulenta propiedad valorada en unos 13 millones de libras esterlinas. Durante casi 2 décadas había servido como su vía de escape, un santuario donde los ojos intrusivos de la prensa británica y los susurros silenciosos y sentenciosos de los pasillos del palacio no podían alcanzarle. Pero a medida que pasaban los meses, la villa había permanecido vacía intacta durante 18 largos meses. Esa ausencia le pareció profundamente inusual a la administradora local de la propiedad, Marie-Claire Dubois. Su tarea esa mañana no era más que rutina inspeccionar la estructura, documentar su estado y preparar un informe. Sin embargo, desde el momento en que entró por la entrada de servicio con su aliento formando nubes pálidas en el gélido interior, una sensación opresiva e innombrable comenzó a instalarse en su pecho. La villa se extendía a lo largo de 6 lujosas plantas, con sus pasillos de mármol suavizados por alfombras persas y sus candelabros venecianos colgando inmóviles como cascadas de cristal congeladas. Pinturas en marcos dorados decoraban las paredes, algunas tan valiosas que Dubois luchó instintivamente contra el impulso de fotografiar sus firmas. La riqueza emanaba de cada detalle, pero no era la riqueza lo que la inquietaba. Era algo más, algo que esperaba. Su intuición se agudizó en el momento en que llegó a un pasillo que nunca antes le habían pedido que limpiara. Al final del mismo se alzaba una puerta de diseño modesto, pero equipada con una cerradura mucho más avanzada que cualquiera de las que aseguraban las habitaciones llenas de arte y cristal invaluables. Dubois reconoció al instante la reveladora arquitectura del secreto. Esta puerta no solo no encajaba con la estética de la casa, sino que no existía en los planos oficiales que le habían entregado. Según los planos presentados a las autoridades locales, la sección del pasillo en la que ella estaba parada simplemente no debería estar allí en absoluto. Su primer instinto fue la contención. Se puso en contacto con los representantes legales del duque en Londres, una elegante firma de Mayfair que manejaba los asuntos aristocráticos con un desapego inmaculado. Su respuesta fue casi demasiado rápida, demasiado suave. Más tarde la describiría como ensayada. Deje la puerta intacta. Dentro, afirmaron, había efectos personales, reliquias familiares, correspondencia privada. Sin embargo, Dubois había pasado su carrera leyendo los temblores sutiles en las voces de las personas. Había una clara diferencia entre la ansiedad por objetos sentimentales y la ansiedad por algo verdaderamente trascendental. Reconoció el miedo incrustado en esas paredes, y lo conocía bien. En un plazo de 72 horas, la situación se le fue de las manos. Las autoridades suizas llegaron acompañadas de abogados cuyas expresiones parecían talladas en piedra y de un cerrajero especializado en vulnerar mecanismos de alta seguridad utilizados por gobiernos y bancos privados.
Cuando la cerradura finalmente cedió con un clic pesado, la puerta se abrió para revelar una cámara que no tenía lugar legítimo dentro de la arquitectura de la villa. De aproximadamente 20 metros cuadrados, sellada sin ventanas, equipada con sistemas de climatización diseñados para preservar materiales frágiles, emanaba una inquietante sensación tanto de cuidado meticuloso como de ocultación intencional. El aroma a cuero envejecido y papel conservado flotaba hacia el exterior, un testimonio silencioso, pero innegable de la creación deliberada de la habitación. En su interior, los investigadores encontraron documentos, objetos y pruebas de actividad que nadie había imaginado que yacían ocultos tras las paredes de un dormitorio que alguna vez sirvió como refugio privado de un miembro de la realeza. El descubrimiento se extendió más allá de los Alpes cubiertos de nieve, llegando a Londres con la fuerza de una explosión silenciosa. En el Palacio de Buckingham, los susurros escalaron hasta convertirse en demandas aterrorizadas de respuestas. ¿Qué era exactamente lo que se había escondido? ¿Por qué había permanecido intacto durante tanto tiempo? ¿Y qué haría la familia real ahora que un secreto cuidadosamente enterrado había salido inesperadamente a la superficie, amenazando con desmoronar todo lo que creían poder controlar? ¿Podría algo oculto durante décadas dentro del dormitorio de Andrés tener realmente el poder de reescribir la historia de la monarquía? Y lo que es más inquietante, ¿qué verdades acechaban todavía en lugares donde nadie se había atrevido a mirar? Lo que aguardaba dentro de esa cámara prohibida superaba cualquier expectativa. Cuando la puerta se abrió y el aire frío y preservado se derramó en el pasillo, los funcionarios se prepararon, pero nada podría haberlos preparado para lo que encontraron. La habitación oculta contenía 7 imponentes archivadores alineados con precisión militar. Cada cajón se deslizó suavemente al abrirse, revelando un archivo de una amplitud y detalle asombrosos. Los documentos en el interior abarcaban más de 30 años catalogados con un cuidado obsesivo. A primera vista, algunos papeles parecían ser informes financieros mundanos, pero un examen más profundo expuso transacciones intrincadas enrutadas a través de cuentas offshore, anidadas en jurisdicciones mundialmente infames por su secreto. Los rastros de dinero se retorcían a través de capas de empresas fantasma y laberintos financieros diseñados para confundir incluso a los investigadores más experimentados. Los funcionarios suizos expertos en el mundo de la riqueza enmascarada y las fortunas ocultas comprendieron de inmediato la gravedad de lo que tenían entre manos. Luego descubrieron la correspondencia, cartas y correos electrónicos impresos organizados cronológicamente, muchos de los cuales involucraban a individuos cuyos nombres aparecían repetidamente en investigaciones internacionales. No eran conocidos casuales. Eran intermediarios de poder entrelazados con el tráfico de armas, empresarios, enredados en escándalos legales, figuras que operaban tras la fachada de la legitimidad mientras ejercían influencia en sombras opacas. Cada carpeta contenía fechas, ubicaciones y anotaciones manuscritas que dejaron a los investigadores debatiendo si la letra pertenecía al propio duque o a un confidente encargado de mantener estos secretos. Pero las fotografías cambiaron por completo la energía de la habitación. Algunas eran inofensivas imágenes grupales. Otras eran profundamente comprometedoras. Habían sido dispuestas en álbumes con etiquetas meticulosas, como si hubieran sido curadas con un propósito mucho más estratégico que sentimental, y entretejida entre estos archivos yacía la colección más condenatoria material que conectaba al príncipe Andrés con Jeffrey Epstein. La relación entre el duque de York y el delincuente sexual convicto había sido objeto de escrutinio público durante mucho tiempo, comenzando en 1999, pero la profundidad revelada por estos documentos eclipsaba cualquier cosa reconocida anteriormente. Había registros de vuelo que contradecían las líneas de tiempo oficiales, registros de pagos enrutados a través de intermediarios y mensajes impresos que ilustraban una relación construida sobre el beneficio mutuo. Una conexión que los investigadores describieron en privado como inquietantemente coordinada. La defensa de larga data del príncipe Andrés de que su asociación con Epstein había sido simplemente un momento de falta de juicio
ahora se sentía casi vacía cuando se medía contra cajones repletos de historia documentada. Sin embargo, incluso los explosivos materiales sobre Epstein representaban solo un fragmento de lo que contenía el archivo oculto. Los archivadores restantes exponían una vida paralela, una que Andrés vivía lejos de las cámaras hilada a través de su papel como representante especial de Gran Bretaña para el comercio y la inversión. Vínculos con dictadores oligarcas, empresarios sancionados y figuras políticamente volátiles revelaban una red que había operado bajo la superficie durante años. Sus nombres aparecían junto a registros de favores intercambiados, tratos negociados en silencio y transacciones que desdibujaban la línea entre el deber diplomático y el beneficio personal. Era un mundo donde el privilegio real se convertía en un escudo permitiendo acciones que pondrían a un ciudadano común bajo arresto inmediato. Las autoridades suizas se dieron cuenta al instante de que la habitación no era simplemente un espacio de almacenamiento. Era protección, un seguro recopilado durante décadas. Una bóveda de conocimiento destinada a proteger a su dueño de amenazas conocidas y desconocidas. Se tomaron fotos, se registraron documentos. Cada acción fue deliberada, medida, cautelosa. Entonces llegó la decisión que lo cambió todo. La embajada británica en Berna fue notificada. Lo que siguió en las horas siguientes permanece parcialmente oculto, tras acuerdos diplomáticos y barreras de seguridad nacional. Pero un hecho se volvió innegable. El descubrimiento en el dormitorio del príncipe Andrés no era meramente un escándalo. Era una crisis institucional capaz de sacudir los cimientos de la propia familia real. ¿Qué verdades ocultas en el dormitorio del príncipe Andrés podrían desentrañar décadas de secreto real? ¿Y quién sobrevivirá a la tormenta que sigue? Sigan observando. El palacio se enfrenta a los archivos del dormitorio. La noticia del archivo oculto, en el dormitorio, viajó desde Suiza a Londres bajo estricta encriptación, llegando al Palacio de Buckingham con el tipo de urgencia generalmente reservada para amenazas nacionales. Fue entregada primero al secretario privado del rey, quien leyó el informe 2 veces antes de informar al rey Carlos. Apenas 6 meses después de comenzar su reinado tras el fallecimiento de la reina Isabel II, Carlos se enfrentaba repentinamente a una crisis que su madre había pasado años conteniendo silenciosamente. El príncipe Andrés siempre había sido difícil con decisiones imprudentes, controversias interminables y funcionarios reparando constantemente el daño tras bambalinas. Pero esto era mucho más grave. Esto era evidencia organizada, preservada e intencional, sellada dentro de las paredes de su propio dormitorio. La reunión del palacio se celebró lejos de los pasillos públicos en una oficina privada resguardada de visitas turísticas y cámaras. Estaban presentes el rey, su secretario privado, el maestre de la casa, y asesores legales senior expertos, tanto en derecho constitucional como en gestión de crisis. Uniéndose a través de un enlace de video seguro, estaba Sir Edward Llewellyn, el ex diplomático reconocido por navegar disputas internacionales sensibles. La gravedad en la sala era inconfundible. Carlos escuchó sin hablar mientras se detallaban los contenidos de los gabinetes del dormitorio. Documentos financieros que abarcaban décadas, comunicaciones con figuras controvertidas, registros de transacciones offshore y materiales de lo más inquietantes que revelaban que Andrés había estado guardando archivos de seguro. No era solo falta de juicio, era preparación. Implicaba a un príncipe que temía el abandono y no confiaba en nadie, ni siquiera en la familia obligada a proteger la institución que representaba. Para Carlos, la traición caló más hondo que cualquier titular de periódico. El informe legal fue directo y devastador. Si los documentos recuperados de la cámara secreta del dormitorio se hicieran públicos, las consecuencias serían enormes. Podrían abrirse investigaciones penales en varios países. El propio Andrés enfrentaba una clara exposición legal. Pero más allá de su peligro personal, se cernía algo aún más arriesgado. Los archivos sugerían que la Casa Real había tolerado comportamientos y relaciones que como mínimo requerían intervención años antes. Su falta de acción sería juzgada con dureza.
se debatieron opciones, ninguna de ellas buena. La inmunidad diplomática era técnicamente posible, pero políticamente suicida, una jugada que podría encender un alboroto constitucional. La cooperación total con los investigadores era éticamente sólida, pero arriesgaba exponer décadas de operaciones reales sensibles. Intentar negociar en silencio invitaría a acusaciones de manipulación y secreto. Finalmente, el rey Carlos eligió un camino estrecho entre los extremos. No habría un encubrimiento total, declaró, pero tampoco permitiría el palacio la exposición innecesaria de información vinculada a la seguridad nacional o asuntos de Estado no relacionados. Cooperarían abierta y formalmente, pero sin entregar cada detalle almacenado dentro de la habitación oculta de Andrés. Carlos también tomó una decisión irreversible. La vida pública de Andrés había terminado para siempre. Sin rehabilitación, sin regreso escenificado a sus deberes, sin futuro como miembro activo de la realeza. Cualesquiera que fueran sus intenciones con esos archivos del dormitorio, habían acabado con cualquier posibilidad de redención. Sin embargo, la postura oficial apenas arañaba la superficie de las tensiones dentro de la familia. El príncipe Guillermo, ferozmente protector del futuro de la monarquía, abogó por una liberación contundente y completa de la verdad. Mejor una tormenta dolorosa que una sospecha interminable. La princesa Ana adoptó una visión aún más dura, insistiendo en que Andrés fuera despojado de todos los privilegios restantes y dejado para enfrentar las consecuencias solo. Camila, experimentada en la brutalidad del juicio público, dijo poco entendiendo que la supervivencia de la monarquía requería rendición de cuentas incluso cuando el costo fuera profundamente personal. Y mientras las discusiones continuaban tras las puertas cerradas del palacio, la sombra proyectada por lo que se había descubierto en el dormitorio de Andrés solo se extendía más oscura. Entonces, ¿cómo escalaron los secretos ocultos en el dormitorio de Andrés hasta convertirse en una crisis que podría fracturar a la familia real por completo? Manténganse pegados a la pantalla. El duque acorralado por los secretos de su propio dormitorio. Mientras el palacio de Buckingham se apresuraba a puerta cerrada, el príncipe Andrés permanecía en el Royal Lodge, la extensa residencia de 30 habitaciones en Windsor Great Park, a la que había luchado ferozmente por aferrarse. Cuando las revelaciones de Suiza finalmente llegaron a él, los más cercanos al duque vieron a un hombre rebotando entre la indignación y el miedo. En un momento desestimaba los materiales encontrados dentro de su cámara secreta del dormitorio como malinterpretados o sacados de contexto. Y al siguiente, arremetía con pánico, insistiendo en que los investigadores estaban tergiversando documentos inofensivos para convertirlos en algo siniestro. Pero los archivos eran demasiado detallados. Estaban demasiado cuidadosamente organizados, demasiado deliberadamente preservados para que alguien creyera que eran registros inocentes. Reflejaban intención, años de intención. Las discusiones privadas entre el rey Carlos y Andrés durante este período permanecieron indocumentadas, habladas solo en habitaciones vigiladas sin personal ni dispositivos cerca. Pero los testigos que observaron a los hermanos después describieron una ruptura emocional que parecía irreparable. Durante décadas, Carlos había defendido a Andrés a menudo en contra del consejo de los cortesanos veteranos que argumentaban que el duque debería haber sido apartado de los deberes públicos mucho antes del escándalo de Epstein. Ahora la prueba de la vida secreta de Andrés yacía expuesta en una habitación oculta, una verdad que Carlos nunca imaginó que enfrentaría. Cuando el palacio finalmente emitió su declaración oficial, fue elaborada con una precisión casi quirúrgica. Reconocía que se habían descubierto materiales durante una inspección de la propiedad. Enfatizaba la cooperación del duque. Subrayaba el compromiso de la familia real con la transparencia mientras recordaba al público los procesos legales en curso. Lo que no decía eran las palabras pronunciadas tras bambalinas, los debates furiosos, las noches de insomnio, la escalofriante comprensión de que la monarquía había estado peligrosamente cerca de un daño irreversible. Detrás de la declaración
el palacio había lanzado una investigación interna a gran escala. Se trajeron contadores forenses para rastrear las vías financieras reveladas por los archivos del dormitorio de Andrés. Las agencias de inteligencia evaluaron discretamente si alguna información planteaba riesgos para la seguridad nacional. Los abogados trabajaron día y noche negociando con las autoridades suizas para determinar qué se publicaría y qué podría retenerse bajo protecciones legales. El Palacio de Buckingham estaba una vez más en modo crisis, una posición que se había vuelto dolorosamente familiar en los últimos años. A medida que la primavera emergía en Londres, filtraciones curadas y expedientes judiciales comenzaron a delinear lo que se había encontrado dentro de la cámara secreta, y cada nuevo detalle pintaba una imagen totalmente opuesta a la que el príncipe Andrés había cultivado la mayor parte de su vida, la de un miembro de la realeza, a veces torpe, a veces jactancioso, que cometía más errores de los que tramaba. Los archivos sugerían algo completamente diferente. Los registros financieros estaban entre los más alarmantes. Revelaban una red de cuentas offshore y fideicomisos que se extendían desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Panamá, utilizadas consistentemente entre 1995 y 2018. Aproximadamente 12 millones de libras habían fluido a través de estos canales dinero, cuyos orígenes permanecían opacos a pesar del intenso examen forense. Algunos fondos parecían conectados a la década de Andrés como representante especial de Gran Bretaña para el comercio y la inversión, años en los que viajó ampliamente reuniéndose con funcionarios, negociando acceso y cortejando a figuras poderosas. Los críticos habían cuestionado durante mucho tiempo si un miembro de la realeza debería estar involucrado en la diplomacia comercial. Los documentos del dormitorio añadieron un peso preocupante a esas dudas. Un archivo se centraba en los tratos de Andrés con Timur Kulibayev, el oligarca kazajo y yerno del exgobernante de Kazajistán. Además, los documentos revelaban que Andrés había facilitado intereses comerciales vinculados a Kulibayev, incluida la venta de la antigua casa conyugal de Andrés, por 3 millones de libras por encima de su precio de venta. La correspondencia dejaba claro que no se trataba de una transacción inmobiliaria ordinaria, sino parte de un acuerdo mutuamente beneficioso, acceso e influencia intercambiados por dinero oculto a través de canales deliberadamente complejos. Otra sección detallaba la relación de Andrés con Jeffrey Epstein. Aunque Andrés había insistido en que su amistad era casual y que no tenía conocimiento de los crímenes de Epstein, los archivos del dormitorio contaban una historia mucho más inquietante. Vuelos no revelados. Visitas a múltiples propiedades vinculadas al abuso de Epstein. Comunicaciones que mostraban familiaridad, no distancia. Y las fotografías, docenas de ellas, capturaban a Andrés relajado y totalmente integrado en el mundo de Epstein, mucho más allá de lo que había admitido públicamente. Pero tal vez el descubrimiento más inquietante no fueron las transacciones, los viajes o las imágenes. Fue la mentalidad revelada por la forma en que Andrés había almacenado todo meticulosamente en secreto y dentro del dormitorio al que solo él podía acceder. ¿Y qué esperaba lograr Andrés convirtiendo su dormitorio en una bóveda de secretos, protección, poder o algo mucho más peligroso? Quédense con nosotros. Secretos que convirtieron un dormitorio en un arma. Lo que más sorprendió a los investigadores, a medida que profundizaban en los cajones y carpetas esparcidos por el dormitorio del príncipe Andrés, fue que los registros financieros y las fotografías comprometedoras eran solo la superficie. Escondidas entre archivos, encajadas detrás de carpetas y deslizadas dentro de cuadernos encuadernados en cuero, había docenas de notas personales. Algunas mecanografiadas con precisión militar, otras garabateadas con letra apresurada. Juntas formaban algo mucho más inquietante que un diario. Eran un registro privado de un hombre que se sentía agraviado, incomprendido y cada vez más enfadado con el mundo que lo rodeaba. El tono de estas notas cambió a lo largo de los años.
Las primeras entradas rebosaban frustración, pero aún llevaban la voz de alguien que esperaba reconocimiento. Sin embargo, a mediados de 2010, las palabras se habían agudizado hasta convertirse en algo más frío, más pesado. Página tras página resonaban los mismos temas: resentimiento hacia el público, irritación con los asesores y una profunda convicción de que había sido subestimado. La amargura se extendía a su propia familia. En varios pasajes acusaba a los miembros de la realeza de alto rango de no defenderlo, de dar un paso atrás cuando más necesitaba su apoyo. Había sugerencias escritas llanamente y sin vacilación de que algunos envidiaban sus conexiones globales e influencia. Lo que inquietó aún más al equipo fue la conciencia del duque sobre el momento mismo en el que ahora parecía atrapado. Sabía que el escrutinio llegaría, lo esperaba, y así coleccionó, organizó, se preparó. Estos archivos, se dieron cuenta, no eran recuerdos, eran un escudo. Una entrada manuscrita fechada en 2019, solo unos meses después de que estallara el escándalo de Epstein heló la habitación. En ese pasaje Andrés escribió claramente que había tomado medidas para garantizar su propia protección. Seguía una advertencia. Si el palacio intentaba dejarlo de lado, descubrirían que él no estaba indefenso. El significado era inconfundible. Estos archivos almacenados en la quietud de su dormitorio no eran simplemente evidencia. Eran una palanca, un seguro, una forma sutil de chantaje dirigida hacia el interior, hacia su propia sangre. A medida que los servicios de inteligencia revisaban los materiales a petición del palacio, sus preocupaciones se ampliaron. Enterrados entre los contactos, la correspondencia y las notas de reuniones, había nombres ya conocidos por las unidades de contrainteligencia. Individuos con vínculos con agencias de seguridad extranjeras. Personas que a lo largo de los años habían cultivado amistades, favores y acceso. No había nada en los archivos que sugiriera que el duque hubiera filtrado conscientemente secretos de Estado. Pero las vulnerabilidades eran obvias. Su comportamiento había creado brechas que otros podían explotar. Y el patrón de imprudencia se extendía mucho más allá de sus escándalos personales. Cuando estos hallazgos comenzaron a circular entre los informados, cualquier simpatía pública restante se evaporó. El acuerdo con Virginia Giuffre había magullado su reputación. Estos documentos aplastaron lo que quedaba. Lo que emergió de su dormitorio no fue el retrato de un hombre que simplemente había tomado malas decisiones. Era el perfil de una vida de décadas vivida en las zonas grises del poder, el privilegio y el agravio personal. Y ahora, con cada página extendida sobre la cama donde fueron encontradas, la diferencia entre la imagen pública del príncipe Andrés y su realidad privada se había vuelto demasiado vasta, demasiado cruda, demasiado peligrosa para ignorar. Y ahora, ¿qué secretos ocultos tras las paredes del dormitorio del príncipe Andrés podrían redefinir su legado y sacudir la monarquía, el colapso de las paredes silenciosas? Lo que se desarrolló a continuación dentro del espacio estrecho y sofocante del dormitorio del príncipe Andrés se extendió mucho más allá de esas 4 paredes. Cada nuevo documento sacado de un cajón, cada nota recuperada de debajo de una pila de archivos confidenciales, enviaba nuevas ondas de choque a través del país. Las revelaciones ocultas aquí no se quedaron confinadas a un dormitorio. Explotaron hacia afuera, encendiendo una tormenta pública diferente a cualquier cosa que la monarquía hubiera enfrentado en generaciones. En el momento en que los investigadores confirmaron la profundidad de las cuentas offshore del duque y el largo rastro de transacciones no monitoreadas almacenadas silenciosamente en carpetas junto a su cama, la reacción fue inmediata. Los comités parlamentarios convocaron sesiones de emergencia exigiendo investigaciones completas sobre las finanzas reales. Preguntas que se habían evitado durante décadas eran de repente imposibles de eludir. Fuera de las puertas del palacio, los manifestantes se reunieron con carteles que decían «Rendición de cuentas para todos». Sus voces resonaron por todo Londres. ¿Cómo habían pasado desapercibidas estas actividades? ¿Quién había aprobado tales tratos?
Y lo que es más peligroso, ¿cuántos otros disfrutaban de las mismas sombras? Esto ya no se trataba solo del príncipe Andrés. Los archivos descubiertos en su dormitorio. Esos registros meticulosos, esas cartas punzantes, esas correspondencias condenatorias, hicieron algo mucho más desestabilizador. Descorrieron la cortina sobre un sistema, un ecosistema de privilegio, donde la supervisión parecía opcional y las consecuencias negociables. Era una amenaza no solo para un príncipe, sino para la institución que silenciosamente lo había habilitado. Las crisis reales anteriores habían girado en torno a individuos, abdicaciones, divorcios, tragedias personales. Pero esto se sentía diferente. El escándalo de Epstein había planteado dudas sobre el juicio. El acuerdo con Giuffre había planteado dudas sobre la moralidad. Pero los materiales descubiertos aquí en el espacio privado de Andrés iluminaban algo mucho más amplio, un fallo estructural, una creencia arraigada de que el silencio era equivalente a la protección y la tradición, un sustituto de la rendición de cuentas. La paciencia del público se reducía día a día. Los comentaristas que alguna vez defendieron la monarquía ahora cuestionaban su relevancia. Las encuestas reflejaban una brecha generacional. El apoyo entre los británicos más jóvenes cayó bruscamente. Los periódicos tradicionalmente leales a la corona comenzaron a pedir reformas argumentando que la monarquía ya no podía sobrevivir solo con mística. Dentro del palacio, la tensión se espesó. Los cortesanos de alto rango susurraban sobre auditorías de transparencia, reducción de gastos y la disminución permanente del número de miembros activos de la realeza. Quedó claro que la vieja estrategia, contener, ocultar, seguir adelante, ya no era una opción. Carlos sintió el cambio con mayor pesadez. Sabía que el libro de reglas de hace décadas estaba ahora obsoleto. La dignidad tranquila y la distancia en las que la monarquía confiaba antes se habían convertido en pasivos. Guillermo, más agudo en instinto y más claro en tono, dio un paso adelante como la voz de la reforma. Argumentó que el futuro de la corona dependía no de la perfección, sino de la autenticidad. Ana se puso de su lado. Incluso Camila, a menudo cautelosa en momentos de agitación, admitió en privado que Guillermo tenía razón. Lentamente Carlos aceptó la verdad que temía. Continuar protegiendo a Andrés significaba arriesgar todo lo demás. Pronto siguieron declaraciones públicas, reconocimientos de irregularidades delicadamente redactados. Pero bajo su superficie pulida, el mensaje cortaba con fuerza. La era del perdón automático había terminado. Andrés viviría tranquilamente indefinidamente despojado de deberes públicos y títulos. Dentro de esas antiguas paredes algo irreversible cambió. Los archivos descubiertos en ese dormitorio no solo habían expuesto a un príncipe, habían expuesto una verdad largamente susurrada, pero rara vez dicha en voz alta. El peligro más grave para la corona nunca había venido de fuera, sino de las fallas ocultas dentro de ella. Pero, ¿y si los secretos ocultos en ese dormitorio revelan un peligro tan profundo que amenaza los cimientos mismos de la corona, la habitación que deshizo a un príncipe? Para el verano el caos que había estallado desde el dormitorio del príncipe Andrés se había asentado en un desmoronamiento implacable y demoledor. Lo que comenzó como un descubrimiento impactante detrás de una pared oculta se había convertido en un ajuste de cuentas internacional. Las cajas de documentos, registros financieros, correspondencia y archivos ocultos recuperados de la habitación ya no eran un mero escándalo. Eran pruebas. En cuestión de semanas la vida pública de Andrés fue despojada con finalidad. El proceso iniciado después del acuerdo con Giuffre ahora llevaba el peso del cierre definitivo. Todos los nombramientos militares y patrocinios fueron eliminados. Su oficina en el Palacio de Buckingham fue cerrada. El personal de larga data fue despedido. Incluso su papelería oficial, una vez grabada con la autoridad de Su Alteza Real, fue destruida. Aunque técnicamente seguía siendo el Duque de York, el título estaba vacío, era solo simbólico. Los archivos del dormitorio desencadenaron una tormenta legal transnacional.
Las autoridades suizas, coordinándose con los investigadores financieros británicos, examinaron miles de documentos que trazaban un laberinto de cuentas offshore, empresas fantasma, intermediarios discretos y activos congelados. Los abogados hablaron con cautela sobre estructuras complejas, pero la implicación era clara. Se estaba exponiendo una red de larga data diseñada para oscurecer la rendición de cuentas. Para la familia real, la revelación trastocó décadas de equilibrio protegido. El silencio y la discreción ya no podían proteger los errores de juicio. En su primer discurso importante ante el Parlamento, el rey Carlos pidió una renovación a través de la transparencia, una referencia directa a las actividades ocultas de su hermano. Sus reformas, auditorías independientes, controles estrictos sobre los negocios externos y separaciones más claras entre la riqueza personal y el deber público se volvieron esenciales para la supervivencia de la monarquía. El escrutinio público se intensificó. Los comités parlamentarios exigieron una contabilidad completa de los gastos del patrimonio de la corona y la subvención soberana Sovereign Grant. Los periódicos publicaron exclusivas, mientras que los paneles de televisión debatían la relevancia de la monarquía. El escándalo nacido en un dormitorio provocó una conversación nacional sobre la responsabilidad y el privilegio. Mientras tanto, el mundo de Andrés se contrajo. El Royal Lodge, el hogar que había luchado por conservar, se convirtió en un exilio dorado. Rara vez se aventuraba a salir para paseos solitarios en Windsor Great Park o breves visitas a la iglesia, cada salida arriesgando el ridículo. Las invitaciones cesaron. Los teléfonos permanecieron en silencio. Incluso dentro del palacio, su nombre se susurraba con cautela. Sus hijas Beatriz y Eugenia permanecieron leales pero recelosas. Las visitas eran educadas pero cargadas de agotamiento y precaución. Sus carreras y roles públicos dependían de la distancia de la desgracia de su padre. Cada resurgimiento de su nombre amenazaba con deshacer el progreso que habían luchado por lograr. El amor perduraba, pero estaba tensado por la decepción y el miedo. El escrutinio legal avanzó lenta pero inexorablemente. Los fiscales en el Reino Unido, Suiza y Estados Unidos examinaron si los archivos respaldaban cargos penales. El equipo legal de Andrés no podía negar el patrón de titularidad, tráfico de influencias y asociaciones comprometedoras reveladas dentro del dormitorio. Siguieron repercusiones internacionales. Los movimientos republicanos en Australia, Canadá y el Caribe citaron el escándalo como evidencia para el cambio constitucional. Exfuncionarios extranjeros cuestionaron si su trabajo como enviado comercial había desdibujado la línea entre el deber público y el beneficio personal. En Estados Unidos, el FBI reabrió partes de la investigación de Epstein solicitando acceso a correspondencia, visitas y vuelos previamente no revelados documentados en los archivos del dormitorio. El gobierno británico negoció acuerdos delicados equilibrando la cooperación con la protección de la seguridad nacional. A medida que los meses se convertían en un año, la indignación pública dio paso a una aceptación silenciosa. La reputación de Andrés estaba irreparablemente dañada. Los comentaristas lo describieron como un fantasma del privilegio, vagando por las ruinas que él mismo creó. La monarquía perduró, pero su imagen se fracturó. Los cortesanos susurraban sobre lecciones aprendidas, pero temían qué otros secretos podrían yacer ocultos. El rey Carlos reflexionó en privado sobre el costo del escándalo. Conocía desde hacía mucho tiempo los defectos de su hermano: vanidad, impulsividad, falta de juicio, pero las revelaciones del dormitorio expusieron el costo de la protección familiar. Los archivos revelaron no solo la mala conducta de Andrés, sino la ceguera colectiva de la monarquía. El silencio y la inacción lo habían permitido. La resistencia, ahora, exigía transformación. La mística de las generaciones anteriores se había evaporado. La confianza pública tendría que ser reconstruida lenta y deliberadamente. El dormitorio en Windsor, una vez un espacio real privado, se había convertido en un símbolo mucho más grande que el hombre que dormía allí.
Sus compartimentos ocultos, archivos secretos y evidencia desenterrada llevaban una advertencia que reverberó por toda Gran Bretaña. Ningún título, por antiguo que sea, puede proteger a su portador de la verdad para siempre. Entonces, ¿qué creen que se esconde detrás de los secretos que Andrés intentó ocultar en su dormitorio? ¿Puro escándalo, influencia cuidadosamente preservada o algo aún más oscuro? Nos gustaría conocer sus opiniones en los comentarios. No olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.